Manifiesto de Sao Paulo. Voces jóvenes por la inclusión. Estás en Senderos de Inclusión. Senderos de Inclusión. Senderos de Inclusión. Podcast. Hola, qué gran alegría dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy a este nuevo análisis a fondo. Es un gusto estar aquí para nuestra inmersión de hoy. Hoy tenemos una misión enfocada en revisar un documento histórico reciente. Para situarnos, estamos en marzo de 2026 y vamos a mirar un poco hacia atrás para analizar el Manifiesto de Sao Paulo. Este es un texto que fue publicado, digamos, el 1 de septiembre de 2025. Exacto. Es un documento muy reciente y con un peso enorme. Nuestra misión en esta exploración detallada es examinar cómo las juventudes con discapacidad visual de todo el mundo articulan sus demandas y, pues, cómo buscan hacer visible lo que el propio documento llama históricamente invisible. Y creo que para que nuestra audiencia tenga el panorama completo sobre la fuente, es vital entender de dónde viene. Este documento surge de un esfuerzo organizativo a gran escala. No es algo que surgió de la noche a la mañana. Claro, no fue un grupo pequeño. Para nada. El manifiesto fue impulsado por organizaciones globales y regionales muy importantes. Hablamos de la Unión Mundial de Ciegos, o World Blind Union, por sus siglas en inglés, junto con la Unión Latinoamericana de Ciegos, conocida como ULAC. Ajá. Además, el texto cuenta con el respaldo de entidades como la Fundación 11 América Latina, o FOAL. La redacción de este manifiesto representa un esfuerzo coordinado entre múltiples instituciones que buscan establecer una agenda común. Y el propio texto se autodefine de una manera muy particular, o sea, utiliza la expresión grito colectivo. Los autores lo presentan como una declaración que busca romper con el silencio. Bien, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Me encantaría que nos explicaras el contexto del evento en el que surge. ¿Qué describe el documento sobre lo que estaba pasando en Brasil en ese momento? ¿Y por qué el manifiesto se lanza precisamente allí? Mira, el escenario que plantea el documento es la ciudad de Sao Paulo, durante el Foro Mundial de Juventudes con Discapacidad Visual. Este foro operó bajo un lema que el texto resalta mucho, que es del presente que tenemos al futuro que queremos. Un lema bastante poderoso. Sí, muy contundente. Y todo este encuentro ocurrió dentro del marco del Congreso y la Asamblea de la Unión Mundial de Ciegos. El manifiesto describe la convergencia de jóvenes de todo el mundo con una enorme diversidad de contextos, idiomas y culturas reunidos en un solo espacio físico. Me imagino la energía de ese lugar, todas esas realidades distintas en un mismo salón. El texto señala precisamente eso. En medio de todas esas diferencias geográficas, estas juventudes identificaron una realidad compartida. Argumentan que las barreras que enfrentan no reconocen fronteras. Las barreras no reconocen fronteras. Exactamente. A partir de esa premisa, el documento se estructura como una herramienta de incidencia política diseñada para transformar sus realidades concretas. El manifiesto habla de una doble marginación. Sí, ese es el núcleo de su argumento. El texto expone que estas juventudes experimentan exclusión por dos vías simultáneas. Por un lado, por ser jóvenes, y por otro, por tener una discapacidad visual. Luego, los autores multiplican esta marginación a través de otro concepto, la interseccionalidad. Lo fascinante aquí es cómo el manifiesto cambia el paradigma tradicional de las exigencias sociales. El documento argumenta que abordar la discapacidad como un asunto aislado o de un solo tema resulta completamente insuficiente hoy en día. Claro, porque nadie es una sola cosa, ¿verdad? El texto detalla que la marginación se vuelve mucho más severa cuando interactúa con otras identidades. Los autores enumeran explícitamente a los grupos que consideran más afectados por esta interseccionalidad. ¿A quiénes mencionan específicamente? Hablan de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas migrantes y juventudes rurales. El argumento central es que la experiencia de la discapacidad visual varía drásticamente dependiendo de estas otras variables demográficas y sociales. Para visualizar esto que plantea el texto de una forma más práctica para quienes nos escuchan, imaginemos a una persona intentando navegar por una ciudad. Un buen ejercicio mental. Si esa persona tiene una discapacidad visual, el documento señala que ya enfrenta obstáculos por la falta de accesibilidad básica. Una pared que escalar, digamos.
Pero, siguiendo la lógica del manifiesto, si esa persona es además una mujer joven, se añade otra capa de dificultad. Un muro más alto. Exacto, un muro extra. Si proviene de una comunidad rural o es migrante, el texto sugiere que aparecen obstáculos adicionales, derivados de la falta de recursos o de una discriminación estructural. Es esta multiplicidad de barreras lo que el documento define como exclusión interseccional. Esa analogía captura perfectamente la premisa del texto. El enfoque interseccional que utilizan no es simplemente un añadido teórico en el papel. El manifiesto lo posiciona como la base absoluta de sus demandas. No es solo teoría, es su realidad del día a día. Totalmente. Los autores sostienen que cualquier política pública que ignore estas intersecciones inevitablemente fracasará. Argumentan que terminará excluyendo a los sectores más subrepresentados de su propia comunidad. Y esto nos lleva a las denuncias específicas que el documento plantea. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque a menudo cuando la sociedad piensa en las demandas relacionadas con la discapacidad visual, la atención suele centrarse casi exclusivamente en la accesibilidad física. Lo que es visible para todos. Claro, los semáforos sonoros, el sistema braille, los bastones. Y sí, el documento menciona estas áreas, incluyendo problemas persistentes en el transporte público. Sin embargo, las denuncias que formulan van muchísimo más allá de esa infraestructura física. Van a la raíz del sistema. Denuncian que, aunque los derechos existan en el papel, su cumplimiento en la vida diaria es, deficiente. A esto suman las barreras en los entornos digitales y un reclamo muy particular sobre la falta de datos estadísticos. Se refieren a la necesidad de datos desagregados. El reclamo sobre los datos desagregados es fundamental en su argumentación. El documento sostiene que si los gobiernos no recopilan estadísticas precisas, resulta imposible diseñar políticas públicas funcionales. ¿Y a qué se refieren con desagregados? Se refieren a que no basta con saber cuántas personas con discapacidad visual existen en un país. El texto exige que los datos muestren su ubicación, edad, origen étnico o género. El manifiesto argumenta que la ausencia de esta información hace que estas juventudes sean invisibles para los sistemas estatales. Si no estás en los datos, no existes para el presupuesto. Básicamente. Pero más allá de estas cuestiones operativas, el texto introduce dos conceptos críticos para explicar la exclusión desde un nivel psicológico y social. Denuncian de manera explícita el adultocentrismo y el capacitismo. El documento denuncia que la interacción de estos dos prejuicios, el capacitismo y el adultocentrismo, produce una infantilización de las juventudes con discapacidad visual. Argumentan que, al ser infantilizadas, la sociedad asume que no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Y eso tiene consecuencias gravísimas. Gravísimas porque resulta en su exclusión sistemática de los espacios donde se diseñan las políticas que les afectan directamente. El texto sugiere que esta infantilización funciona como un mecanismo que les retira su agencia. Impone la idea de que necesitan constantemente que otras personas hablen por ellas, y el manifiesto rechaza frontalmente esta dinámica. Es un rechazo rotundo. No quieren intermediarios para sus propios derechos. Pero hay otra sección de las denuncias que amplía el alcance del documento de una manera notable. No se limitan a discutir educación o tecnología. El manifiesto incluye posicionamientos sobre crisis globales a gran escala, lo cual podría sorprender a muchas personas que nos escuchan. Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva del documento resulta muy amplia y muy estratégica. El manifiesto incluye una denuncia formal sobre la falta de una gestión inclusiva del riesgo de desastres. Esto es vital hoy en día. Abordan directamente el tema de las crisis climáticas y las emergencias. El texto argumenta que ante un desastre natural exacerbado por el cambio climático, las personas con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad mucho mayor, y particularmente aquellas en situaciones de exclusión interseccional. Claro, si ocurre una inundación o un huracán. Señalan que los protocolos de evacuación y los sistemas de alerta temprana no suelen diseñarse contemplando sus necesidades específicas. Imagina intentar evacuar cuando el sistema de alerta solo es visual o cuando los refugios no son accesibles. El alcance de esas denuncias sobre crisis globales también abarca el impacto de los conflictos armados. El documento detalla cómo la guerra y la violencia agravan la pobreza, generan desplazamiento forzado y profundizan la exclusión de esas juventudes.
Es una reacción en cadena. A través de estos puntos, los autores ilustran que las juventudes con discapacidad visual están expuestas a las mismas turbulencias globales que el resto de la población. Pero el texto argumenta que sufren los impactos con mayor severidad debido a la fragilidad o, de plano, la ausencia de sistemas de apoyo inclusivos. El análisis que presentan busca ser exhaustivo. Aborda tanto las barreras cotidianas en una calle cualquiera como los grandes desafíos internacionales. Luego de establecer este diagnóstico sobre las barreras estructurales y lo que ellos perciben como retrocesos en derechos, el documento realiza una transición muy interesante. Pasan a la acción. Pasan de enumerar denuncias a delinear una serie de exigencias y propuestas enfocadas en la construcción del futuro. Repasemos cómo el texto describe ese futuro deseado. El manifiesto proyecta comunidades que integren la diversidad y que desmantelen el adultocentrismo. Dentro de sus exigencias, plantean la necesidad de una educación inclusiva y accesible, junto con un empleo digno que esté libre de discriminación. Son derechos básicos que aún no se garantizan. Y hay un apartado sobre la salud donde el documento es sumamente específico. Exigen un acceso a la salud integral, detallando que ésta debe incluir imperativamente la salud mental, la salud sexual y reproductiva y el bienestar emocional en general. La inclusión explícita de la salud sexual, reproductiva y mental en sus demandas se conecta directamente con su rechazo a la infantilización que mencionábamos antes. Es una forma de decir, somos adultos jóvenes, tenemos estas necesidades. Exacto. El texto argumenta que reconocer estas áreas es fundamental para validar su autonomía y su humanidad completa. A esta lista de demandas, el manifiesto añade el acceso a la cultura, el deporte, la recreación, la lectura y la música. Que a veces se ven como lujos. Y el documento clasifica estos accesos no como privilegios, sino estrictamente como derechos fundamentales. Son necesarios para garantizar una vida independiente y una participación completa en el ámbito cívico, político y cultural. Sobre esa participación cívica y política, el documento establece condiciones muy claras. No solicitan únicamente ser incluidos como oyentes en una sala de reuniones. El manifiesto exige lo que denominan una participación activa y vinculante en todo el proceso de formulación y evaluación de las políticas públicas. Quieren estar en la mesa de diseño desde el día 1. La intención declarada es incidir directamente en la toma de decisiones. Y para asegurar que esto no se quede en teoría o en buenas intenciones, el texto incluye una demanda sobre la estructura de financiamiento, que me pareció clave. Es que los autores del manifiesto vinculan hábilmente sus exigencias de participación con la necesidad de recursos concretos. Sin presupuesto, las políticas son solo poesía. El documento exige un financiamiento público sostenido y transparente destinado específicamente a proyectos juveniles. Dinero real sobre la mesa. Y añaden un requisito sobre cómo deben ejecutarse esos fondos. Piden que los proyectos se desarrollen mediante equipos intergeneracionales. Esto es interesante. No buscan excluir a los mayores. Para nada. La propuesta del texto no consiste en desplazar a los adultos del proceso, sino en estructurar un trabajo conjunto donde las juventudes con discapacidad visual posean, según las propias palabras del manifiesto, poder real en la toma de decisiones de esos equipos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Basándonos en la estructura del documento, significa que los autores dedican una porción significativa del texto no solo a presentar demandas hacia afuera, sino a establecer compromisos propios. Asumen su parte de la responsabilidad. El manifiesto cuenta con una sección donde estas juventudes asumen responsabilidades de cara al futuro. El texto enumera el compromiso de alzar la voz contra la discriminación y visibilizar sus realidades cotidianas. Paralelamente, incluyen el compromiso de proponer alternativas y soluciones basadas en sus propias experiencias de vida. El documento señala que, para formular esas propuestas de manera efectiva, requieren preparación. No es solo alzar la voz por alzarla. Por ello, incluyen el compromiso de formarse a sí mismos y de capacitar a otras juventudes. ¿En qué temas buscan formarse según el texto? El manifiesto detalla áreas estratégicas para esta formación. Mencionan derechos humanos, liderazgo, tecnología y el conocimiento profundo de la CDPD, es decir, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Quieren tener todas las herramientas técnicas. El objetivo declarado en el texto es la consolidación de liderazgos juveniles con capacidad técnica y política. A esto se suma un compromiso que evidencia una perspectiva internacional de organización. Ese compromiso internacional que menciona el texto se refiere a las redes de cooperación sur-sur. En efecto, el documento hace un llamado explícito a fortalecer la cooperación sur-sur. El manifiesto plantea que las juventudes de países en vías de desarrollo intercambian conocimientos y estrategias directamente entre ellas. En lugar de esperar soluciones de otras regiones. El texto utiliza la frase soluciones accesibles desde nuestros contextos. Esto indica una postura en la que reconocen que las políticas o herramientas desarrolladas en el norte global pueden no ser aplicables o suficientes para sus realidades locales, por lo que asumen la tarea de generar sus propios métodos de apoyo mutuo. El documento delinea una arquitectura de trabajo en red bastante extensa, y el texto deja claro que la intención no es operar de manera aislada. Los autores establecen el compromiso de trabajar en alianzas. Alianzas estratégicas para sumar fuerzas. El manifiesto menciona específicamente la voluntad de colaborar con juventudes sin discapacidad y con otros movimientos de la sociedad civil. Sin embargo, en coherencia con su enfoque interseccional, el documento condiciona estas alianzas a que siempre se garantice la participación plena de las mujeres y de las juventudes que consideran más invisibilizadas. No van a dejar a nadie atrás dentro de su propio movimiento. Asimismo, el texto compromete a este movimiento a impulsar la implementación de marcos normativos internacionales. No operan en el vacío. La conexión con esos marcos internacionales es constante a lo largo del texto. El manifiesto exige el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS, y hace referencia al Pacto para el Futuro. Los autores enmarcan sus demandas dentro de las grandes agendas de desarrollo global. A través de la redacción, se comprometen a rechazar la discriminación, combatir los estereotipos y frenar los discursos de odio. El documento declara la intención de construir un movimiento que opere bajo principios éticos y democráticos, con la meta de tener incidencia real en todos los niveles, desde lo local hasta lo internacional. El documento abarca un espectro muy amplio de temas. Es un análisis sumamente completo de su realidad. Y ya acercándonos al cierre de esta exploración detallada, es importante mencionar la frase con la que concluye el texto, porque tiene mucha fuerza. Es un cierre perfecto para todo lo que argumentan. El manifiesto finaliza con la declaración «Nada de nosotros sin nosotros». El documento, fechado ese 1 de septiembre de 2025 en San Paulo, utiliza este lema para reafirmar la postura de los autores de no aceptar la exclusión de los procesos de toma de decisiones que configuran el presente y el futuro de sus sociedades. Analizar un documento como este ofrece una perspectiva sobre el diseño de las estructuras sociales y es relevante para nuestra audiencia, más allá de si tienen una relación directa con la discapacidad visual o no. Definitivamente nos afecta a todos como sociedad. El manifiesto argumenta, en esencia, que cuando los sistemas, las ciudades y las políticas se diseñan contemplando las necesidades de las poblaciones que enfrentan múltiples niveles de marginación, el resultado son infraestructuras más accesibles y funcionales para la población en general. Diseñar para los márgenes mejora el centro. La premisa que subyace en el texto es que la sostenibilidad real, esa que persiguen los ODS mencionados en el documento, requiere que las soluciones abarquen todas las realidades demográficas sin excepciones. Hemos revisado a fondo los argumentos del documento, desde la definición de la doble marginación y la interseccionalidad, pasando por las denuncias sobre la brecha entre la ley y la práctica, hasta llegar a sus demandas sobre gestión de desastres y sus propios compromisos de formación y alianzas. Ha sido un recorrido exhaustivo por las ideas centrales que plantea este manifiesto. El documento proporciona mucho material para el análisis estructural, y sé que tienes un pensamiento final para cerrar. Sí, para concluir nuestra intervención de hoy, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión final basada en lo que hemos revisado. Esto plantea una pregunta importante, una interrogante para analizar de manera individual tras esta inmersión. Te escuchamos. Si las juventudes que redactaron este manifiesto, enfrentando las barreras interseccionales, las crisis climáticas y la falta de datos que el propio texto denuncia, logran articular una serie de propuestas globales y compromisos de cooperación sumamente sólidos,
¿Qué justificación queda para que las instituciones y los sistemas de planificación actuales continúen operando bajo modelos que no integran el diseño universal ni la participación ciudadana plena desde su concepción inicial? Una pregunta que nos invita al análisis continuo y a cuestionar nuestro entorno. Y con esta profunda reflexión final, concluimos nuestra inmersión de hoy. Agradecemos enormemente la compañía de todas las personas que nos han prestado su tiempo y atención durante este análisis a fondo. La invitación queda abierta para seguir cuestionando, leyendo y aprendiendo sobre los documentos que buscan moldear nuestro futuro. Hasta la próxima exploración detallada. Senderos de inclusión, camino abierto. Juntos soñamos vidas nuevas.